Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La pena de muerte es un tema siempre polémico. Quienes están a favor dicen que hay gente que por la naturaleza de sus crímenes tortuosos, crueles, sanguinarios, son personas irrecuperables y que mal hace el Estado en gastar plata en mantenerlos cuando debería destinar esos recursos a niños indefensos, a ancianos desvalidos, a escuelas, a hospitales. Suena bastante frío, pero algo de razón pueden tener. Sin embargo, hay quienes consideran que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y por principio se oponen a la pena de muerte. Pero lo que sí creo yo que va a hacer que todo el mundo coincida, porque es terrible, es el riesgo de matar a un inocente. Casos como los que les vamos a contar ahora. Un joven de 14 años que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1944, acusado de un crimen que no cometió. 70 años después, el mes pasado, una jueza de Carolina del Sur lo declaró inocente. Imagínense. Como él, hay varios que esperan la revisión de sus casos, aunque estén condenados a muerte. Vamos a conocer algunos de los que tuvieron la suerte de ser salvados a tiempo. He estado encerrado durante casi 30 años por algo que no hice. Glenn Ford tiene 64 años y fue sentenciado a morir en la silla eléctrica en 1988 por presuntamente haber asesinado a un joyero en Luisiana, uno de los 32 estados donde la pena de muerte es legal. En marzo del año pasado, y después de haber pasado casi la mitad de su vida en prisión, Ford fue declarado inocente. Por suerte, no llegó a ser ejecutado. No puedo volver atrás y hacer como si nada hubiera pasado. Tendría que actuar como si tuviera 35, 38 o 40 años. Ford se convirtió en el reo número 144 en Estados Unidos, condenado a pena de muerte, que ha sido exonerado de un crimen en los últimos 40 años. Su abogado, Gary Clemens, trabajó duro para apelar el caso y evitar que su cliente muriera electrocutado, comprobando que no estuvo en la escena del crimen. Es un día maravilloso, hemos estado trabajando en el caso durante décadas, literalmente. Espero que este sea el primer día de una nueva vida para Glenn. Glenn Ford recibió una indemnización de $330,000, aunque nadie podrá devolverle el tiempo que perdió estando encarcelado por un crimen que jamás cometió. Cuando me encerraron, mis hijos eran bebés y ahora son adultos. Otras personas que fueron condenados a pena de muerte por un crimen que no cometieron fueron 4 exconvictos acusados de asesinato en Estados Unidos. Ray Cron, Derrick Jamison, Suja Graham, Ron Cainey. Aunque eran inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados. Kane pasó 10 años en el corredor de la muerte, Jamison 17, Cron 3 y Graham 5 años, todos esperando la fecha y hora de su ejecución, hasta que se comprobó que eran inocentes. Hoy forman parte de la ONG Witness to Innocent, una fundación que intenta salvar de la muerte a personas que, como ellos, fueron condenados injustamente. Pero no solo eso. Estos hombres gozan ahora de tan buena reputación que incluso se convirtieron en imagen publicitaria de Aquarius, producto de Coca-Cola Company. Otro caso fue el de Damon Thibodeau. Por suerte no tuve que enfrentarme a una fecha de ejecución, pero sí tenía miedo de morir todos los días. Damon pasó 15 años en prisión esperando ser ejecutado tras ser declarado culpable por el asesinato de su prima Crystal en 1996 en Luisiana. En una primera instancia, el acusado se declaró culpable del asesinato, supuestamente por la presión de los policías en el interrogatorio. Están autorizados a manipularte, a amenazarte, a hacer cualquier cosa para obtener una confesión tuya. Me dijeron que había fallado en el polígrafo, que mis testigos no me defendieron y me explicaron detalladamente cómo se ejecuta a alguien. Después de no haber dormido durante 36 horas y que me arrestaran, me declaré culpable de un crimen que no cometí. Sin embargo, su prueba del polígrafo demostró que él no había cometido el crimen. Además, su descripción de la escena del crimen no concordaba con la del asesinato. Si hubiera sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir al interrogatorio, sin dar esa confesión falsa, no hubiese ido a prisión. Pensamientos como esos pasaban por mi cabeza todos los días.
Tras 15 años de permanecer en prisión y después de un nuevo juicio y el aporte de nuevas pruebas, la jueza de la Penitenciaría Estatal de Luisiana declaró inocente a Damon. Sus muestras de ADN no concordaban con la sangre del supuesto asesino encontrada en la escena del crimen. En el 2013, Damon volvió a ser una persona libre a los 38 años. Deseando volver a ser un hombre libre de nuevo, tengo una gran compasión por la familia de Cristal. Espero sinceramente que la persona que la asesinó sea encontrada y llevada a un juicio justo. Según un estudio de la Academia de las Ciencias en Estados Unidos, realizado el año pasado, 1 de cada 25 reos condenados a pena de muerte podrían ser inocentes. Un tema que recogió la película La vida de David Gale del 2003. Soy un violador y un asesino, a tan solo 4 días de su ejecución. Kevin Spacey interpreta a David Gale, un activista que lucha por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos, que es acusado del asesinato de una compañera también activista. ¡Matarlo no es la solución! ¡Es uno de nuestros hermanos! La historia relata que ambos se pusieron de acuerdo para conseguir que él fuera incriminado y condenado a pena de muerte, aunque ella en realidad se suicidó tras enterarse que padecía de leucemia. En efecto, él fue condenado a muerte, pero antes de ser ejecutado reveló la verdad a una periodista local, quien recibió los videos del suicidio y puso en evidencia los errores judiciales que se cometen con cientos de reos que, siendo inocentes, terminan ejecutados por la justicia. El estado de Texas ha ejecutado a David Gale. Se declaró muerto a las 6:12 p.m. Se presentó en el lugar a las 6:02. Actualmente, más de 60 países en el mundo contemplan la pena de muerte dentro de su legislación. Sin embargo, menos de la mitad las ejecutan como castigo. En el 2012 se cumplieron 682 ejecuciones, la mayoría provenientes de Arabia Saudita, China, Estados Unidos, Irak e Irán. Tal vez personas que terminaron pagando con sus vidas un crimen que jamás cometieron.